Muy buenos días, estamos en entrevista con Ignacio Román, ¿Qué tal? Muy buenos catedrático días. también aquí del ITESO, y bueno, pues estamos, Ignacio, tomando las distintas posturas adentro de esta universidad para tocar ese tema justo del gasolinazo que, bueno, pues ha causado polémica y obviamente pues ha ido afectando los bolsillos de todos los que vivimos y circulamos en este país. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues con mucho gusto estar con ustedes, deseándoles lo mejor y pues efectivamente manejando posturas que evidentemente, como en cualquier universidad, tenemos visiones distintas, podemos tener distintas formas de enfocar el tipo de causas y el tipo de impactos que pueden darse a partir de medidas de política tan críticas como lo es en el caso del gasolinazo. ¿El gasolinazo afecta, no afecta, es bueno, es malo, era necesario? Yo creo que sí afecta y afecta muchísimo. Y yo vería sobre todo que tiene implicaciones muy severas, probables, sobre inflación, porque las compras de combustibles más las compras de servicios ligados directamente a combustibles, como por ejemplo el transporte, representan alrededor de 8% del consumo total de los hogares. Y si nosotros nos ubicamos en términos de los productores, representa cerca de 20% de la canasta del Índice Nacional de Precios al Productor. O sea, que cerca de 20% de los gastos totales que se hacen en la actividad económica, en el comercio, en la producción, en los servicios, están relacionados o bien con el consumo directo de combustibles o bien con el transporte ligado al uso de combustibles. Estamos a días de tener el segundo gasolinazo, entonces a corto plazo sigue y seguirá aumentando la gasolina y nos va a seguir afectando. Pero ¿cuál es las afectaciones que tendremos a mediano y largo plazo? Yo creo que son muy graves y van más allá del precio de la gasolina. Yo diría que el gran punto con el gasolinazo es que hasta diciembre del 2016 básicamente nos considerábamos un país petrolero y que si subía el precio internacional del petróleo, eso beneficiaba a México porque traía más recursos, más posibilidades de inversión, etc. A partir de diciembre es al revés. Lo que se nos está diciendo es ahora un aumento del precio del petróleo es perjudicial para México. Y es perjudicial porque México no tiene verdaderamente una capacidad de refinación adecuada de gasolina. Y eso viene desde el 79, la última refinería se construyó en el 79. Entonces la mayor parte del consumo de gasolina es importado. Y no ha habido una lógica de investigación, desarrollo, de verdaderamente generación de tecnología alternativa interna. Entonces, pues bueno, ahora somos un país que estará dependiendo no solamente de la evolución del costo de producción de gasolinas a nivel internacional, sino fundamentalmente de la paridad del peso con respecto al dólar. O sea, cuando Peña Nieto dice es que ha aumentado internacionalmente el precio de las gasolinas, más bien lo que ha ocurrido es que se ha dado una enorme depreciación del peso y por eso, medido en dólares, pues sí tenemos un costo mayor. Pero en realidad lo que este país, a mi parecer, debió de haber hecho desde hace mucho tiempo, hubiera sido apostar verdaderamente a una capacidad tecnológica en el sector petrolero, que era lo más fuerte que teníamos, y no estar simplemente ordeñando la vaquita, que es lo que se ha hecho en las últimas administraciones. Y bueno, hablando de la vaquita, pues resulta que para el Ejecutivo Federal, pues la vaquita era la gallina de los huevos de oro. Dice que se acabó la gallina de los huevos de oro y aquí la pregunta es, pues se acabó, se la acabaron. Se la acabaron. A ver, hay cosas verdaderamente extremas. México hace aproximadamente 15 años era el país número 16, 17 en reservas internacionales de petróleo, pero era el sexto productor mundial. Es decir, que con una cantidad relativamente buena de reservas, pero muy relativamente, se estaba teniendo un nivel de extracción verdaderamente demencial. ¿Para qué? Pues para poder exportarlo rápidamente, que con las exportaciones entraran dólares,
con los dólares se pudieran importar las mercancías del consumo diario y de esa manera no hubiera inflación y nos hablaran de estabilidad macroeconómica. Es una terrible irresponsabilidad el nivel de explotación, sobre todo del yacimiento de Cantarell, y que la culminación es la reforma energética, que evidentemente tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque nos dijeron en la reforma energética que iba a haber una restitución a más de 100% de la extracción de petróleo. Es decir, de repente parecía como que íbamos a descubrir de la nada mucho petróleo. Y son promesas que, bueno, pues evidentemente no se han cumplido. Entonces el discurso que ejerce la presidencia actualmente es radicalmente opuesto al que la misma presidencia decía en el 2013, cuando ofrecía toda la inmensidad de bondades supuestas de la reforma energética. Y realmente el impacto está siendo muy, muy elevado, porque además de eso México no le ha apostado a otros mecanismos de uso de energía claros. Y no hablo solamente de nuevas tecnologías en términos de la eólica o la solar, que habría que considerarlas como un bien público y no nada más como un negocio para darles contrato a empresas transnacionales. Porque finalmente lo que estamos haciendo es, igual que con el petróleo, privatizamos también el aire y estamos privatizando el sol a través de estas plantas, sino que además tampoco se invirtió en sectores tradicionales que tenían un sentido de ser en México, concretamente el ferrocarril. Si por algo es tan importante el costo de los combustibles, de las gasolinas, en el índice de precios al productor, es porque también se abandonó por completo al ferrocarril. Y entonces quedan unas cuantas empresas con niveles, con criterios de rentabilidad privada, no con criterios de beneficio público, y entonces el país se va desdibujando y el Estado pierde el control sobre el transporte, sobre la energía, sobre aspectos básicos, y entonces si dice, bueno, pues si no tengo el control de nada, pues todo es efecto externo, y entonces le echamos la culpa al exterior. Sí, pero ¿por qué te hiciste tan dependiente del exterior cuando se suponía que tu interés como poder público era el bien público y no el poder establecer negocios privados? Quiere decir que estamos cerca de pues también vender el petróleo, vender Pemex para rescatarlo. A ver, yo diría, separaría en dos cosas. Pemex no le interesa a los inversionistas, porque Pemex tiene una deuda de más de 100 mil millones de dólares y tiene un bajísimo nivel de inversión ya ahorita. Lo que le interesa a los inversionistas es el petróleo. Y el petróleo no es que estemos cerca de entregárselos, es que ya se los entregamos. Es que la lógica de las rondas de negociación y todo lo que se ha hecho en términos de los contratos de producción compartida, de exploración, de distribución, de gasolineras, pues ya finalmente es una lógica de ubicar como si el bien público y el bien privado fuesen lo mismo. Es la lógica de la liberalización económica que a mi parecer genera un efecto enorme. Y entonces lo que se hace es decir, si antes el dinero de estados, municipios y gran parte de los programas sociales dependía de los ingresos por la exportación petrolera y ya tenemos una balanza energética negativa, importamos más de lo que exportamos de bienes energéticos, entonces lo que se hace es, pues si queremos seguir financiando los gastos sociales, entonces mantenemos una lógica de impuestos muy significativos, el impuesto verde o en conjunto el impuesto, el IEPS, el impuesto especial de productos y servicios, el IVA mismo, y se nos dice, bueno, pues el que quiera azul celeste que le cueste. ¿Cuál es el gran problema? Que entonces de nuevo a los grupos de población que se tienen que mover y tienen que utilizar la gasolina, quieranlo o no, directa o indirectamente, pues les viene cargando un peso muy fuerte sobre finanzas públicas. Y en cambio, lo que estamos teniendo es que se mantiene intocado los privilegios para los grupos de mayor poder económico. Por ejemplo, en México no existe un impuesto sobre grandes fortunas. Por ejemplo, en México hay una inmensa cantidad de créditos y de beneficios fiscales para los grandes corporativos. Por ejemplo, en México no hay una plena transparencia sobre a quienes se les condonan impuestos. Y entonces, con toda esa lógica, entonces se dice, ¿quién es el que paga como contribuyente cautivo? Pues el consumidor de gasolina. ¿Qué hacer en este momento de esa crisis tan fuerte que hay en Pemex?
Bueno, yo diría como muchos planos de respuesta, ¿no? En un plano, digamos, nacional, en un plano de política pública y pensando también en el largo plazo, por mucho que la quiera matar Peña Nieto, la gallina sigue viva. Es decir, México sigue produciendo 2 millones de barriles de petróleo diarios. El problema es que se lo estamos entregando a intereses privados. Creo que una cuestión esencial sería el rescatar para el interés público y sobre todo el rescatar la capacidad de transformación del petróleo. Es decir, sí es importante apostar a la investigación y desarrollo, rescatar al Instituto Mexicano del Petróleo, poder generar refinerías. Es indispensable que este país pueda generar su propia gasolina, sus propios aceites, sus propios fertilizantes agrícolas. México tiene una tradición ingenieril fuerte, tiene muy buenos ingenieros. La historia del Politécnico viene desde los años 30 y desde ahí ha habido enormes desarrollos. México es un país que también podría desarrollar tecnologías alternativas, hasta con los propios recursos de la producción petrolera y de la exportación petrolera, siempre y cuando no se utilice justamente esa producción petrolera simplemente para tratar de sacar dólares de corto plazo. Porque ese ha sido el gran problema. Entonces, creo que por ahí habría posibilidades. También es cierto que una oportunidad que de esta situación es poderle apostar menos a la industria automotriz para el transporte individual privado y apostarle más a transporte público ecoeficiente, apostarle más a transporte no motorizado, apostarle más a una urbanización amigable con el peatón, con el ciclista, con la gente que viaja en camión, apostarle más a sistemas masivos de transporte público tipo tren ligero y metro, pero con contratos realmente transparentes. Porque también ahí el gran problema es que muchas de estas obras pueden salir carísimas porque no quedan claros los criterios con los que se eligen a los constructores. Por ejemplo, en el tren ligero de Guadalajara está metidísimo OHL, que es de las empresas que hicieron buena parte de las carreteras en el Estado de México en las administraciones anteriores y a las cuales también se les ha acusado de diversos fraudes. Wow. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque las cosas podrían ser más eficientes y menos caras de los que a veces son. ¿Crees que se pueda dar marcha atrás al gasolinazo? Difícilmente si lo estamos pensando en términos del gasolinazo del 1 de enero. Sin embargo, creo que la movilización social que se está dando va a hacer pensar 2, 3 y muchas veces más a las autoridades para todos los demás gasolinazos que están programados, empezando por el de febrero. Y por último, Ignacio, ¿a favor o en contra del gasolinazo? No, yo en contra, completamente, pero con una característica, en contra, pero entendiendo el conjunto de política económica. Es decir, se deben de obtener recursos de otras fuentes, fundamentalmente de los sectores más pudientes de este país, y estoy hablando no del 10%, estoy hablando del 1%, del 0.5% que tiene el control de las decisiones de este país. Estoy hablando de los grandes corporativos. Pero también es cierto que si simplemente lo tomamos como medida aislada, de decir, a ver, bajamos el precio de la gasolina y quitamos el gasolinazo, el problema es que la contraparte puede ser una reducción muy fuerte en participaciones y aportaciones federales, estados y municipios, en gasto social, en gasto económico, y el problema es que no saben en el gobierno de dónde sacar dinero, y de algún lado tendrán que sacarlo. Ignacio Román, académico del ITESO, muchísimas gracias por esta entrevista. A la orden. Gracias.